también conocerá esa marca, era un tipo que tenía mucho poder adquisitivo. ¿Y qué sucedió? Se fue en kayak, se cayó del kayak, empezó a dar frío, hipotermia y murió en el año 2015 por hipotermia. Llegó a un servicio médico, había médicos, pero no sé si todos manejaban bien el tema del tratamiento del frío. Luego pasa en 2024, que esto, aunque parezca tan alejado, mueren personas en las calles, obviamente personas en situación de calle, pero mueren por frío. Entonces, la pregunta, usted, cuando sea médico, ¿estará preparado para tratar estos desafíos? Usted está en el hospital, está en turno, y le llega un tipo que se cayó en calle acá en la costanera, que pasó una hora a 5 grados de temperatura del agua. ¿Usted va a saber qué hacer? Esa es la pregunta que usted le tiene que contestar. No me crea a mí. ¿Por qué no le crea? ¿Qué va a hacer con eso? ¿Le va a hacer una manzana? ¿Que le dé calor? ¿O no es lo más adecuado? ¿Le dará de beber café caliente? ¿O no es lo más adecuado? Cosas tan sencillas, creo que ojalá que hoy día podamos dilucidar al menos. Entonces, hay gente que por accidente, ¿cierto?, se cae al agua, pero hay otra que por gusto, ¿cierto?, que por gusto se mete al estrecho, ¿cierto? De hecho, el día 8 de noviembre hay una competencia, el desafío de Punta Arenas, ahí en la playa de Miraflores, donde hay 60 inscritos ya, que van a nadar 500, 1000, 2000 y 4000 metros. Los 4000 metros, bueno, 1000 metros, a ver, 1500 metros en natación tradicional, más o menos son 15 minutos, más o menos, 12 minutos, bueno, a una persona normal, no a un olímpico. ¿Ya? Acá los 4000 metros los hacen más o menos en una hora, porque es más lento, porque van con traje, porque se someten a frío, no es lo mismo. Entonces es una hora que el tipo está con traje, pero metido en el agua, nadando. No es algo tan superficial, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los tres objetivos de esta clase breve de frío? Pero que espero que al menos sea lo más importante. 1. Comprender los mecanismos fisiológicos del frío, reconocer riesgos clínicos. 2. Interpretar la respuesta autonómica, como la variabilidad, y ya lo vimos en cardio el año pasado. Y aplique medidas de manejo en escenarios reales. Y 3. Comprender el protocolo ABCDE en situaciones de exposición al frío. Eso es como muy resumido lo que pretendo yo que usted maneje. Entonces, comencemos con un caso sencillo. 1. Inmersión en agua fría. Un nadador recreativo fue inmerso, se metió, ¿cierto?, en el agua a 8 grados de temperatura durante 3 minutos. ¿Qué espera que suceda? Dan, ¿qué espera que suceda? Así, usted está hoy día ahí, un tipo se metió al agua durante 3 minutos, ¿qué espera que le suceda al tipo? Con toda su profundidad de conocimiento que tiene. Jorge le puede ayudar. Que los músculos se contraigan. ¿Ya? Ok. ¿Qué más nos viene el público? Los músculos se contraen. Vasoconstricción. ¿Qué tipo de vasoconstricción? ¿Central o periférica? Periférica. ¿Central pasa algo, no? Fabián, usted es un hombre sabio. ¿Qué opina usted? Ni idea. Bueno, sí, tienen razón. A ver, les hago una consulta. ¿Manejan un poco el tema o ni idea de verdad? Sí, muy sinceramente, muy en buena onda. Bueno, estamos de acuerdo que vasoconstricción periférica, ¿verdad? Frío extremo, vasoconstricción periférica. ¿Por qué no hay vasoconstricción central? Por razón
eje central. ¿Qué hace el cuerpo? Priorizar qué. Exactamente, órganos vitales. Muy bien, ¿cierto? Entonces hay vasoconstricción periférica, los músculos. Piensen usted. Vale, te metes a la ducha helada. ¿Qué es lo que primero haces? Piensa por este momento. Yo te pongo acá una ducha helada. Te metes. ¿Qué es lo que haces tú? Ah, qué rico. ¿Vas a hacer así? ¿Qué vas a hacer? Mira lo que estoy haciendo. Muy bien, hay hiperventilación y eso es un tema. Ojo con eso. Hay una hiperventilación, perfecto. ¿Qué más? Temblor, ¿para qué? Para generar calor. Ok, hay movimiento muscular involuntario. Ok, perfecto. Entonces, a grandes rasgos, para no ¿cómo se llama? Estancarnos tanto, hay una hiperventilación, temblor y tos fina, lo que implica una respuesta aguda al frío y activación del sistema nervioso simpático con esta vasoconstricción periférica. Primera sensación de frío. Perfecto. Ahora, ¿qué debemos cuidar en los primeros minutos? De 0 a 5 minutos tras la inmersión son críticos, donde se producen cambios cardiorrespiratorios significativos, incluyendo una rápida hiperventilación, acá, y el aumento de la frecuencia cardíaca, que usted también sabe. Si hay un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con la variabilidad de frecuencia cardíaca? Aumenta la frecuencia cardíaca, más simpático, disminuye la variabilidad de frecuencia cardíaca. Le estoy dando los tips para la prueba, te lo estoy diciendo, ¿sí? Para que también vayan entendiendo la dinámica. Estos cambios pueden llevar a complicaciones si no manejan adecuadamente. El concepto de shock, el de cold shock, que es en 90 segundos. Hiperventilación, gas reflex, ¿no? Dispara, ¿cierto? Un drive simpático, un chute simpático, mayor frecuencia cardíaca, mayor presión arterial, vasoconstricción. ¿Voy muy rápido o más bien? ¿Sí? Perfecto. Primeros pasos post-inmersión. Es fundamental establecer los primeros 3 pasos a seguir tras salir del agua. Ojo con esto. Controlar la respiración. El tipo tiene una respiración agitada. Hay hiperventilación. Entonces usted lo que tiene que hacer es controlar la respiración. Aislar al individuo del frío y monitorizar signos vitales para prevenir complicaciones como el afterglow. Y lo vamos a ver. ¿Qué es lo que dice el afterglow? Es como después de la gota, por decirlo así, si lo traduciéramos muy a lo comanche, ¿no? Esto es muy importante, porque mucha gente tiene una actitud, incluso los nadadores de acá de aguas frías, tienen una actitud que no es la más adecuada para, adelante, sí, para revitalizar el cuerpo. Y eso es complicado. Entonces, tenemos la fisiología esencial del frío. Lo primero que vamos a ver es el balance térmico. El balance térmico Saúl lo dijo en algún momento. Tenemos 2 pilares. Primero es la vasoconstricción periférica y la termogénesis, ¿no? Esa termogénesis es provocada por estos temblores musculares, obviamente para provocar calor, ¿ya? Y ambos mecanismos trabajan en conjunto como respuesta a la hipotermia. La vasoconstricción minimiza la pérdida de calor y la termogénesis la aumenta. Por un lado, hago que esto se achique, por decirlo de alguna manera, y por otro lado, hago que aumente la temperatura. Entonces, vamos con la primera, que es la vasoconstricción periférica. Esto nosotros ya lo vimos, el síndrome de Raynaud, lo vimos en Carrillo. ¿Se acuerdan cuando vimos la presión y la tensión, que son diferentes? La presión, ¿por qué es provocada? La presión, diferencia tensión. ¿Se acuerda algo de Carrillo, no?
¿Cuál es la diferencia entre presión y tensión? Un dulce al que se le dé un dulce al que conteste. ¿Ni idea? Mi corazón se siente triste. Es la presión generada por la sangre. En cambio, es como la fuerza de la sangre contra los vasos. En cambio, la tensión es al revés. Es la fuerza que ejercen los vasos sobre la sangre. Entonces, en este fenómeno de síndrome de Raynaud, y que es ya, que muchas veces se provoca por frío extremo, es la tensión del vaso, ¿cierto? Le gana la presión que va pasando. Es decir, menos flujo sanguíneo. ¿Y esto qué quiere decir? Menos irrigación. Y si pasa mucho tiempo, ¿qué pasa? Isquemia, Más que isquemia, necrosis. empieza a necrosar el tejido. Exactamente. ¿Sí? Perfecto. Entonces se produce vasoconstricción periférica. Y lo otro es la fase de termogénesis. Los temblores para producir calor, ¿cierto? Y la activación del tejido pardo. ¿Ya? Ustedes saben que el ser humano, ¿dónde guarda grasa parda la gente que se somete al frío y el sistema guarda grasa parda, pura, marrón, ¿cierto? ¿Dónde la guardarán? Aquí, en mi flotador. ¿Dónde la guardarán? ¿Saben ustedes dónde? Cerca de la clavícula. Por acá, en este sector, la gente que puede crear grasa parda, la almacena. En la espalda también, en algunos sectores. Se va almacenando. Y esa grasa parda es muy rica en energía, pero se crea muy poca. Muy poca. Usted tiene que siempre estar sometiéndose a frío para que el cuerpo entienda y guarde esa reserva de grasa. Pero la poca que tenemos la activamos y obviamente la producción de calor en base a temblor es algo permanente. La respuesta cardiorrespiratoria aguda. Primero, como dijimos recién, ¿cierto? Cuando la bala se mete al agua helada, hiperventilación, ¿verdad? Trato de respirar mucho. Aumento la actividad simpática y es posible que sea taquicardia. Y aumento la presión arterial y riesgo de cardiopatía. Hasta aquí, solamente con eso, los primeros 1 a 5 minutos de haberse caído al agua o de someterse a este shock, ¿cierto? Frío. La pregunta es, estamos hablando de algunas complicaciones cardiovasculares, ¿cierto? ¿Sí o no? Perfecto. Mi pregunta es, ¿todos la gente que se somete a estos cambios tiene una buena salud cardiovascular? Tompkins, que no sé cómo era su salud cardiovascular, se notaba un tipo más o menos ágil, ¿no? Pero todo aquel que se somete al frío tiene una buena salud cardiovascular. ¿Por qué lo digo? Porque hay cambios cardiovasculares importantes, ¿cierto? Hay, por ejemplo, taquicardia. Todas las personas que se someten al frío, voy a hablar de algo muy usual acá en la región de Magallanes, el chapuzón. ¿Cierto? Muchos sabemos, lo hemos visto, muchos entran al agua ya enfiestados con la semana, ¿cierto?, de Punta Arenas. Pero ¿qué pasa a lo mejor con esas personas, digo yo, que pueden tener algún tipo de ateroma, que no sabemos, ¿cierto? Alguna plaquita por ahí, y de repente se mete a esto, taquicardia, mayor flujo, vasoconstricción periférica, y ¿qué pasa si sueltan un pedacito, ¿cierto? Y generamos un problema cardiovascular. Mayor presión arterial, seguro. Nosotros, de las personas mayores que evaluamos acá en el Cádiz, la mayoría tiene alta, es como casi el perfil de la persona mayor que tenga alta presión arterial. Imagínate, esa persona se somete a una exposición a frío, ¿no? Dispara aún más eso, las complicaciones cardiovasculares que puede tener. Y luego tenemos la fase de inversión sostenida. Antes hacíamos un gráfico súper entretenido, que es el diving response. ¿Ya? Es como el reflejo de buceo. Diving reflex, ¿no? El reflejo de buceo consiste en que si tú metes la cara en el agua helada, los receptores de la cara
inmediatamente empiezan a mandar señales a nuestro cerebro para protección. ¿Y qué es lo que sucede? Se ve inmediatamente un descenso de la frecuencia cardíaca. Pero inmediato. ¿Sí? Entonces, con esta inversión, muchas veces la gente se moja la cara, porque se cayó al agua, por ejemplo, sale, no está con la cara bajo el agua, sino que sale. Sin embargo, puede ser que se produzcan algunas señales nerviosas y cardiovasculares. Existe una redistribución del flujo, fatiga de los músculos respiratorios y efecto en el rendimiento y la cognición. Obvio, la gente que sale tiene menos flujo sanguíneo y eso puede afectar a entender muy bien lo que está sucediendo. Y tenemos el tema del recalentamiento o el afterglow. Esto es bastante interesante porque mucha gente, o no sé, yo me imagino, no sé, mi mamá, mi abuelita, ¿cierto? Cuando le dice, ¿tiene frío? Y lo primero que va a hacer es, ya, muévase, y te hace, tómese esto caliente, un tecito caliente, el agua, el café, ¿cierto? Pero hay que tener mucho cuidado, porque el afterglow habla del retorno de sangre fría desde la periferia y conducción continua hasta el retiro del frío. Hay algunas implicancias en la reanimación del trasplante. Lo vamos a ver ahora con mayor consideración. El afterglow, ¿qué es? Primero, sabemos que se produce vasoconstricción periférica, ¿cierto? Entonces, el tipo, lo primero que siente es obviamente menos irrigación sanguínea. Se crea un gradiente de temperatura, ¿no? Esto es, yo les puse acá la analogía de la gente que toma mate. Todos nosotros hemos visto a alguien que toma mate. El termo, ¿cierto? Por afuera está tibio o está frío, pero por dentro concentra el calor. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo, ¿cierto? Saúl nos iluminó y nos dijo que el cuerpo lo que va a presentar son los centros vitales, el cerebro y el corazón, los pulmones. Eso va a privilegiar, eso va a intentar tener calentito. Lo demás va a tratar de, obviamente, hacer vasoconstricción, porque no quiero que se vaya el calor. Sin embargo, las extremidades van a estar frías, ¿no? Entonces, al salir del frío, el enfriamiento no se detiene en seco. Eso es súper importante. Si te mueves fuerte, abres una compuerta. ¿Por qué? Porque si te mueves mucho, vasodilatación. Pero ¿cómo está la sangre en ese momento en nuestra periferia? ¿Caliente o fría? Fría. Y eso envía inmediatamente sangre fría a centros que estamos cuidando con calor, es decir, corazón y cerebro. Entonces, eso es el afterglow, ¿ya? Entonces, la temperatura central, cae la temperatura central. Y este es el afterglow. Cuando la temperatura, ¿cómo se mide la temperatura central? Usted le pone un termómetro aquí y dice, la temperatura central es de 37 grados. ¿Cómo se mide la temperatura central? Mejor tiene un dispositivo especial, ¿verdad? ¿Cómo es lo más? El oído no. ¿Cuál es? Rectal. Exactamente. Pero usted comprenderá que no es sencillo medir la temperatura rectal. Sencillo me refiero a que no es tan cómodo para el sujeto. Puede guiarse, ¿cierto?, por la timpánica, muy bien leo, que es bastante más certera que la axilar, ¿ya? Pero es importante entender que cuando cae la temperatura central es complicado. ¿A qué temperatura usted le llega un tipo? No, mentira, usted no le llega ningún tipo. Usted está en la playa y alguien dice, uy, tuve 1 hora en el agua chapoteando con un desafío, no sé qué. Ya, usted le dice, a ver, tomemos la temperatura. Y no tenemos la temperatura rectal porque no tenemos tanta confianza con el amigo, ¿cierto? Pero le tomamos la timpánica. 36 grados. ¿Usted lo lleva a la clínica, sí o no? ¿Sí o no? No, perfecto. 35 grados. ¿Lo lleva a la clínica, sí o no? Bueno, al hospital. Depende del sábado.
de 35, ¿lo lleva? Sí. Ahí está el libro. Recomendado. 35 grados. Está en 35 y a usted empieza a dudar, porque es timpánica. No sabe cuál es la rectal. Debería ser un poco más, pero de ahí jugamos con el criterio. Vamos a ver los síntomas. Por eso es sumamente importante entender que este recalentamiento del sujeto tiene que ser paulatino, no de golpe. Hay gente que se mete al agua y sale y trata de correr. Ya, vamos a correr, vamos a aumentar el calor. Y no es lo más adecuado, porque ese chute de vasodilatación periférica sube con sangre fría a centros, a núcleos centrales, llamémoslo así. Y eso es complicado. Y eso es el aspecto. Entonces, prevención, tenemos, ojo, 1-10-1. Primer tips, todo muy resumido. Controlar la respiración durante un minuto. ¿El tipo cómo va a salir? Con hiperventilación. Perfecto. 2. Coordinar las actividades durante 10 minutos. El tipo va a salir un poco, puede ser un poco atáxico. ¿Cierto? Y no sabemos si cognitivamente está bien. ¿Sí? Riesgos de hipotermia. Incapacitantes que pueden aparecer aproximadamente hasta 1 hora después. Esto quiere decir que no necesariamente cuando sale del agua, ustedes dicen, no ya, pasaron 5 minutos, ya recuperó la temperatura, estamos ok. ¿Qué pasa con el afterdraft? ¿Qué pasa con si tiene una vasoconstricción periférica aún y todavía llega ese flujo de sangre fría a núcleos? ¿Qué hago entonces? Respira y detén hiperventilación, retirar la ropa húmeda, seca y aísla, por supuesto. Hay un recalentamiento pasivo-activo suave, moverse despacio, calor externo suave. No es que usted se meta y diga, ya, métete, ¿cierto? No sé, abrígate con una mano al lado de la estufa. No, con calma. Sobre todo en las extremidades. Evita trotar o ejercicios vigorosos al inicio, porque se puede disparar el afterdraft. Y lo sabemos. Y monitorear el estado mental, la frecuencia cardíaca, si es posible, considerar traslados y riesgos, ¿verdad? ¿Tienen prueba ahora de Pablo? Bueno, obviamente yo no soy nadie para decir que tomen la atención o no, pero hay 3 partes de la clase. Hay 2 y después vienen las presentaciones. En las presentaciones a mí no me complica si está una acá presentando y los otros están haciendo la prueba. Bueno. Pero igual le recomiendo agarre algo porque en la prueba, de hecho, nosotros ahora en FISA, este año, incorporamos la actividad, la metodología de actividades activas. Actividades activas es que ponemos preguntas más o menos como viene la prueba, más o menos con esa misma, pero usted la resuelve ahora en clase. Pero para eso tiene que estar atento a lo que pasó, porque si no, no lo va a afectar. ¿Sí? Es solamente para que, como un entrenamiento de la prueba, para que sepa. ¿Ya? Solamente. Entonces, tenemos respuesta a la frecuencia cardíaca al frío, autonomía y la variabilidad de frecuencia cardíaca al frío. ¿Se acuerdan de la variabilidad? ¿Algo? ¿Sí o no? Sinceramente, porque si no puedo dar un minuto de repaso. ¿Sí o no? 1, 2. ¿No? Dale. Variabilidad. Tenemos la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es los latidos que un corazón hace en 1 minuto. Pero entre cada latido y latido hay una secuencia de tiempo. Entonces, mientras más similar sea tenemos los picos de error del electrocardiograma. Mientras más iguales sea el tiempo entre el primer pico y el segundo, entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto, entre el cuarto y el quinto, y así sucesivamente, mientras más regular sea, es menos variable, hay menos variabilidad. Y eso indica actividad simpática. Cuando hay más variabilidad, es decir, entre el primero y el segundo hay 800 milisegundos, entre el segundo y el tercero hay 1 segundo y algo, después hay 700, después hay 800, más irregular, eso habla de una actividad parasimpática. Entonces, más irregular, mejor. Más parejito, menos variabilidad, peor, más simpática. En este caso.
Ok, este es un marcador chiquitito. Entonces, patrones de variabilidad ante frío agudo. La frecuencia cardíaca presenta un pico simpático inicial, estás en la posición del frío, ¿cierto? A los 10 minutos se observa una tendencia hacia la reactivación vagal. Intenta de una u otra manera compensar esta situación, pero hay que tener mucha claridad porque RMSSD es un parámetro de variabilidad, es sinónimo de actividad vagal, parasimpática, anótelo en su cerebro. RMSSD es sinónimo de actividad vagal. Mientras más actividad vagal tenga, más RMSSD voy a tener. Para no entrar en detalle qué significa este rock minus square de Suicide Deviation, pero da igual. RMSSD. ¿Sí? Entonces, cuando se disminuye, ¿cierto?, esta reactivación vagal, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Trata de disminuir la frecuencia cardíaca. Al disminuirla, más actividad vagal, más variabilidad de frecuencia cardíaca. ¿Sí? Es una compensación que hace el cuerpo después de haber estado tan simpático, porque trata de recuperarse, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la importancia de la aplicación clínica? La variabilidad de la frecuencia cardíaca es un indicador valioso para el seguimiento de la recuperación después de la exposición. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted va a ver una frecuencia cardíaca, pero no sabe ni de distancia está, ¿cierto? Constancia y Vale pueden tener 60 latidos por minuto, pero no sabemos si la Vale está más irregular. Por ejemplo, entre el primer latido 800, el segundo en un segundo y acá 700. Que la constancia está muy regular. Está siempre en un segundo, por decirlo de alguna manera. En ese caso, la más regular estaría mucho más enfocado en algo simpático. Y más irregular parasimpático, aunque las dos tengan la misma frecuencia cardíaca. Por eso que la variabilidad es muy buena para interpretar cómo está el sistema nervioso autónomo, que es justamente el que se afecta por la exposición al frío. ¿Ya? Y está también aquellos que se meten al frío, también habrá visto, ciertos futbolistas, Cristiano Ronaldo. ¿A alguien le gusta el ciclismo? ¿A nadie? Bueno, este año, bueno, todos los años se hace el Tour de Francia, ¿no? Son ciclistas que pedalean, ¿cierto?, durante 21 días, cada día 200 kilómetros. Son tipos que, no sé si están sanos eso, pero bueno, son tipos que se dan duro. ¿Y qué es lo que hacen muchos? Tadej Pogačar, que es mi campeón hoy en día, y tienen tiras de agua fría, ¿cierto? Después de la competencia, hacen inversión en agua fría, pero fría no congelada, fría, ¿no? No sé a qué temperatura. Pero ellos lo hacen el cold water immersion post ejercicio, es inmersión en agua fría. Usualmente entre 10 y 15 grados, por 5 o 15 minutos, cuerpo completo o piernas. Nunca la cara. ¿Por qué? Porque se produce una descompensación. Dijimos que meter la cara en el agua fría dispara el tema parasimpático. ¿Es bueno? Sí, es bueno, pero corre un riesgo de hacer un shock. Entonces lo que hace es meter el cuerpo o las piernas, que son las que más ocupan. ¿Se meten para qué? Baja la temperatura del tejido y el estrés térmico, menos olor percibido y hay daños secundarios. También ayuda a desinflamar, ¿ya? Pero esto es controlado. Modula el sistema autónomo, tras el pico simpático del ejercicio, ¿cierto? Y suele favorecer la reactivación vagal a largo plazo. ¿Ya? Entonces, vamos al otro lado y ya estamos mira, me queda un poquito, ¿eh? Entonces tenemos la clínica y manejo en el campo del algoritmo ABCDE, en frío. El A es de airway, vía aérea. Entonces, primero, ¿qué es lo que hacer y qué es lo que evitar? ¿Qué hacer? Evaluar la conciencia y el reflejo de oxígeno. Si podemos respirar bien, sin problemas. Posición lateral de seguridad, si hay vómitos o disminución de la actividad sensorial, ¿cierto? Aspiración suave si hay agua o vómito en la cavidad oral. Ese es el manejo clínico. Entonces, primero, ¿qué es lo que hay que hacer con el tipo que estuvo expuesto al frío? Enfocarse en la vía aérea. Usted lo sacó, vamos a la vía aérea. Perfecto. Breathing, B, ¿cierto?
respiración, calma y guía de ventilación, control de la hiperventilación del cold shock. Recuerde que estamos hiperventilando, tenemos que mantenerlo suavito y tratar de que se resguarde para que vaya bien. Además de eso, es sumamente importante oxigenar si es que es necesario y ver si es que hay algún broncoespasmo por ti. ¿Ya? Evaluar esta situación. C, circulation. ¿Ya? Esto quiere decir, obviamente, retirar la ropa húmeda, aislarla, recalentamiento pasivo. Pasivo, es súper importante. Obviamente hay que monitorizar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, a ver cómo está respondiendo el sistema. También ver el estado neurológico, disability, ¿no? Es decir, usted le pregunta, ya, ¿entiendes? ¿Estás bien? Pues, ¿me comprendes? A ver, camina. Hay gente que, obviamente, por el tema del congelamiento, no puede caminar, tiene ataxia. Depende de cómo se perciba la persona. Todo eso tenemos que tener mucha claridad, ¿cierto? Y si es que hay una hipoglucemia, ¿ya? También, porque el tipo gastó todo lo que tenía tratando de calentarse. Entonces, ver cómo podemos ingerir algo más que me permita aumentar la glucemia. Tenemos la exposición o el environment, ¿no? Que es básicamente cortar la pérdida de frío. La piel está perdiendo calor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Obviamente, controlar si le está llegando viento, si está húmedo, si tiene ropa húmeda, que se saque, evitar que se vaya el calor y que haya un recalentamiento continuo, pero suave. ¿Ya? Entonces, vamos ahora desde la teoría de la acción. Este es un mini resumen de 3 fases, sumamente importante. Entonces, no olvidar la base teórica, afterglow, líquido, transporte y obviamente hay consideraciones especiales. Si la persona es persona mayor, cardiópata, si tiene asma, si tiene un bajo IMC, ¿cierto? Etc. Es sumamente importante. 2. El mini checklist del ABCDE, que lo acabamos de ver la vía aérea, ¿cierto? La respiración, calmar, quitar, ¿cierto? Todo lo que sea ropa húmeda, orientar y descartar la hipoglucemia y cortar el viento, un calor suave en el tronco, por ejemplo, y el traslado si es necesario. Y en el hospital, lo más importante es la temperatura central si se dispone, conocer la temperatura central, cómo está el sujeto, porque eso nos da a ver cómo el sujeto está respondiendo. Un calentamiento activo externo, hay que tener un monitoreo continuo del sujeto y hay que obviamente reevaluar neurológicamente y motrizmente al sujeto a cada instante. Ya, entonces, ahora vamos a las actividades activas. ¿Ya? Tenemos 2 preguntas acá y 2 de clínica, o 3 de clínica. ¿Ya? Entonces, aquí les pido atención para que se enfoquen y a lo mejor, bueno, si quieren participar, participen. Entonces, explique la secuencia fisiológica del cold shock durante los primeros 3 minutos de inmersión en agua fría y 2 riesgos clínicos inmediatos. Cold shock, un shock de frío. ¿Qué pasaría? Si quieren, bueno, mi idea era resolver el grupo, pero como tenemos tanta actividad y algunos están estudiando, entonces prefiero hacerla a modo general. Tiene cualquier cosa, no va a pasar nada, no hay nota de por medio. Se mete en agua fría. ¿Cuáles son los 3 primeros, durante los 3 primeros minutos en agua fría? ¿Qué pasaría? Una hiperventilación, ¿Ya? temblores, la vasodilatación periférica. Ya, perfecto. ¿Y qué riesgos clínicos inmediatos tendría el sujeto? ¿Qué usted cree? Pérdida de extremidades periféricas por la vasodilatación, puede tener problemas cardíacos, por ejemplo, taquicardia o una arritmia. Perfecto. La hiperventilación puede generar una hiperventilación. Súper, veamos. Secuencia, obviamente hiperventilación, ¿cierto? Un aumento del tono simpático, aumento de la presión arterial, vasoconstricción, perfecto. Y algunos riesgos son, bueno, esto es, hay que ver, dependiendo del sujeto, alguna aspiración o ahogamiento por justamente haber estado en el agua y arritmias, por supuesto.
Eso es seguramente un riesgo vital para el paciente. 2. Esto se parece mucho a una pregunta de prueba. Varón, 22 años, 3 minutos en el agua a 8 grados de temperatura. Al salir la frecuencia cardíaca es de 108, la presión es de 150 con 90, saturación del 97, temperatura timpánica, ¿cierto? Ahí la hizo Leo porque no podía optar a otra, ¿cierto? 35,1, temblor intenso, mareo al caminar. Pregunta, ¿qué componentes del ABCDE priorizarían y por qué? ¿Y qué conductas evitar para no precipitar el afterthought? A lo mejor el ABCDE es mucho, porque están recién ustedes estudiando, pero más o menos de lo que se acuerda, ¿qué componentes del ABCDE priorizarían? ¿Qué opinan? Diga cualquier cosa, no pasa nada. ¿Mm? Ya, perfecto. ¿Qué más? C. El C. El C de circulation. Más que nada porque si ¿Ya? ya está con una temperatura timpánica baja y el dolor es intenso, entonces lo mejor sería deshacerse de... Ok. ¿Y qué conductas para no precipitar el afterthought harían? Que lo hemos repetido varias veces. Evitaría eso. Ok. ¿Y qué es lo que priorizaría? ¿Qué es lo que le haría al sujeto? Si no es ejercicio intenso, entonces un recalentamiento paulatino. Ok. Entonces, aquí igual yo puse varias alternativas, ¿no? Algunos que dijeron A, B, puede ser controlar la hiperventilación, quitar lo húmedo, aislar, ¿cierto? E, cortar el viento. Y por el lado B podría ser el calor suave, evitar trotar o frotar las extremidades con alcohol. Traslado si persiste la confusión, también es importante. ¿Ya? Y vamos a las preguntas de decisión clínica. Mira, tras sacar un kayakista del agua a 7 grados, ¿qué hacemos primero? ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? Fíjense, usted es el médico de la excursión al canal Beagle. Va usted súper bien en una barcaza, ¿cierto? Cómodo, tomando un cafecito, mientras hay kayakistas, ¿cierto? En el agua. Y de repente algo pasó, se perdió un kayakista, nadie lo supo, y ¿dónde está? Lo encuentran después de un buen rato, ya, lo sacan. ¿Qué va a hacer usted? Preguntarle si está vivo, sí, también puede ser. ¿Podría me sacarle como la ropa mojada también? Ya, perfecto. ¿Dónde? Ya. ¿Dónde? ¿Por qué digo esto dónde? Porque también es importante que usted se ponga en el lugar. Está muy bien, ¿eh? Pero mucha gente dice, por ejemplo, ya, saquemos toda la ropa húmeda, perfecto, y estoy aquí con un viento de 80 kilómetros por hora, me enfrío más todavía. Entonces, son detallitos pequeñitos, pero en un lugar a lo mejor resguardado, claro. Aunque suene como obvio, pero esos pequeños detalles también son importantes. Entonces, primero es súper importante controlar la ventilación. ¿Cómo viene el tipo? ¿Recuerdan de la Vale cuando se metió aquí en el agua helada? Viene con frío, con toda la respiración. Porque si tú controlas la respiración, llega oxígeno. Si llega oxígeno, te puedes morir. ¿Cierto? Perfecto. Aísla, obviamente del frío. Muy bien, sacar el agua, sacar la ropa húmeda, ¿cierto? Ok. Tener consideraciones antes de moverse o ejercitar. Obviamente tener consideración de no generar el afterthought. Segunda pregunta. Paciente orientado pero tembloroso pide café. ¿Le ofreces tu café? Y alcohol, oigan, un cortito, porque ahí yo ando pero tiki-taka. Yo me tomo un cortito de aguardiente. ¡Me calor! ¿Usted haría eso, no? ¿Sí o no? ¿O se lo toma usted? También, aparte. ¿Qué haría usted?
¿Sí o no? Da igual. Digamos. O sea, ni la cafeína, porque el café, al tener cafeína, empeoraría el tema de hipertensión. Ya. Y el alcohol lo que hace es una vasodilatación. Por lo tanto, estaría perdiendo aún más calor en si es que está bajo temperatura. Está muy bien lo que dijiste, pero yo le agregaría una cosa súper importante. Pensemos que el tipo viene del frío. Si provoco vasodilatación, ¿qué estaría haciendo? Es una frase que vengo repitiendo hace rato. Estaría propiciando ¿qué cosa? After-shock. ¿Por qué? Porque tengo la sangre fría en mis extremidades. La vasodilato sube a sangre fría. Entonces, no. Usted se lo toma y dice que después conversarán, ¿cierto? Pero no. Ok. Generalmente se ofrece una bebida tibia y dulce, poliglucemia, ¿ya? Y tibiecita, ¿ya? Ok. Y lo último. ¿Cuándo considerarías el traslado al centro asistencial en contexto de frío? Estamos ahí y tú dices, no, esto yo lo trato aquí, yo lo recupero. O dices, no, se va al hospital. ¿Cuándo? También tengo de la clase. ¿Cuándo considera usted? Cuando el paciente lo ventila, cuando tiene una neurológica evidente, Ya. una hipotermia así, todavía bajo 25. Ok. Comorbilidades cardiorrespiratorias. El paciente ya sabemos que tiene alguna comorbilidad. Es importante. Alteraciones sensoriales, saturación de oxígeno baja, ¿cierto? Temperatura central menos de 75, arritmias, empeoramiento tras 15 o 20 minutos de manejo, usted lo lleva al hospital. Ahora, esto es importante porque muchas veces uno dice ya, lo voy a tratar aquí, lo voy a recuperar y ya está. Pero hasta una hora después tiene que estar monitoreando los hijos. Hasta una hora. Entonces, el tiempo que se somete a algo y después de los 30 minutos, no, se apretilla. Vamos a la casa, agarro la otra cosa. Vamos con calma, esperemos una hora. ¿Sí? Tenemos que ver cómo evoluciona. ¿Ya? Es sumamente importante. Traté de hacerlo cortito, ya hay mucha más información, pero también tiene muchas otras cosas más. Entonces, preguntas. ¿Están todos acá? ¿O alguien falta? Ya. Ya se les decía, Cristian Núñez, fecha de hoy y curso más. Dos, ahora viene la exposición de Igor, ¿sí? Que nos va a hablar del tema estático. Luego de eso, vienen las presentaciones. Si usted quiere ir, porque lo creo que algunos tienen un poco de sueño, otros han estado estudiando y muchos están estudiando. Entonces, puede ser que la presentación sigue solamente la persona que va a presentar y quiere, obviamente ideal que estén todos. Porque ahí realmente necesito que están afuera, ningún problema. Vamos presentando, yo voy a llevar uno. Y listo lo llevo para que contesten la encuesta, por favor. ¿Ya? Eso. Entonces ahora todo con rigor y después la presentación ya ustedes pueden ir entrando en tema. ¿Alguna duda de lo que acabamos de ver, que es bien básico, es bien sencillo, pero es importante? El práctico del frío ya dijimos que vamos a tratar de hacer grupos, ¿ya? Y la idea es aplicar un poquito esto. Obviamente nadie nos lo vamos a poner, ¿cierto? En Zunga, ahí en el agua, una hora para ver cómo responde la SDE. No. Pero sí vamos a llevar un poquito de frío, vamos a ver algunas cositas. ¿Ya?